Bienvenidos a Memorándum y gracias por estar aquí y acompañarme en la grabación del siguiente podcast que realmente se me hace muy interesante porque habla sobre un término que está proponiendo el Colegio Americano de Radiología para referirnos a un conjunto de manifestaciones, de síntomas, signos probablemente que se asocian o aparentemente se asocian con la inyección, incluso con el posible depósito de gadolínio. Entonces, gracias por estar aquí y vamos a iniciar con la grabación del podcast. El Comité de Medicamentos y Medios de Contraste del Colegio Americano de Radiología propone una nueva nomenclatura para los síntomas asociados a la exposición al gadolínio, que se denominará SAGE o SAGE, le voy a decir yo, por sus siglas en inglés, SAGE, que quiere decir Symptoms Associated with Gadolinium Exposure. Y el propósito es ayudar a los investigadores y clínicos a describir los síntomas sin atribuirlos prematuramente a una enfermedad y estandarizar los informes para permitir una interpretación coherente de los estudios que se publican al respecto. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como ustedes saben, está dedicado a la revisión de artículos científicos, de artículos de opinión, de editoriales, y en este caso, fíjense que es un posicionamiento de parte del American College of Radiology que se publicó en línea justo hace un par de días, el día 16 de noviembre de este año, y que tiene como título, bueno, salió en el Radiology, donde yo me di cuenta, pero después me di cuenta que salió en muchos medios también y publicado al mismo tiempo en el Journal del American College of Radiology, en el AJR, también en OutMini y en muchas de las plataformas pues que seguimos los radiólogos. Y el título más o menos es ese que les decía, Síntomas asociados con la exposición al gadolínio, SAGE o SAGE. Un término sugerido por el Colegio Americano de Radiología. Y bueno, déjenme comentarles que pues ustedes ya saben que aquí en el podcast ya hemos tratado al menos 2 o 3 veces, ya hemos hablado de lo de el depósito de gadolínio y quiero enfatizar este término que es una propuesta que hace el American College of Radiology, pero también quisiera aprovechar esta ocasión pues para analizar con ustedes lo que sabemos del depósito de gadolínio en nuestro cuerpo. Así es que, pues vamos a iniciar esto. Y fíjense que si nos vamos hacia atrás, desde la aprobación de los medios de contraste con gadolínio por parte de la FDA en 1988, pues los agentes basados en gadolínio definitivamente han revolucionado pues la resonancia magnética, ¿no? Sabemos que han mejorado mucho la identificación de lesiones, la caracterización de enfermedades, de patología, sobre todo si la comparamos con el estudio simple o si lo comparamos, pues la resonancia magnética contrastada, incluso con otras modalidades de imagen. Y bueno, en general, estamos en este tema, pero no hay que sobreenfatizarlo en el sentido de que sabemos que los medios de contraste son seguros y tienen un perfil riesgo-beneficio extremadamente favorable, ¿no? Y que sin embargo, bueno, obviamente tienen riesgos, de eso vamos a platicar, y esos riesgos conocidos incluyen, ya lo platiqué, como les decía, en otro podcast, lo describí pues muy detalladamente, a lo mejor ahorita lo repaso con ustedes, pero básicamente son lo que se llaman las reacciones por hipersensibilidad, que aproximadamente se presentan 1 en cada 1000 administraciones y la mayoría de las cuales la verdad es que son pues muy benignas. Las otras son las reacciones que se llaman fisiológicas y generalmente son benignas, ¿no? Pues la parte de cierto grado de náusea, disconfort, etcétera. Todo eso parte es algo que sucede con la administración y muchas veces probablemente también sea algo del propio paciente. Y evidentemente la otra que sí sabemos que existe, fue la que llamó mayor parte de la alerta, pues es el síndrome de fibrosis nefrogénica o fibrosis nefrogénica sistémica y que prácticamente se da en pacientes que tienen enfermedad renal grave y generalmente es después de la administración
de varias dosis, pero básicamente se describió con 3 tipos de agentes de contraste. Todos ellos eran lineales, como ya hemos platicado en otras ocasiones. Y la verdad es que esos medios de contraste en muchos países ya se descontinuaron. Estos agentes de contraste, nada más déjenme decirles, son la gadodiamida, que es el Omniscan de GE, la gadobercetamida, que es el Optimark de Guervé, y el gadopentatato de hemoglobina, que es el famoso Magnevis, que era de Bayer. Bien, pues después pasó el tiempo y todos recordamos, ya lo vimos también en otro podcast, allá en el 2014, pues se descubrió que además de estos riesgos, existía una pequeña fracción de gadolinio, de los medios de contraste de gadolinio, que eran administrados obviamente por vía intravenosa y que se retenían de una manera que dependía de la dosis, y esto sucedía y quedaban ahí durante meses o años en los tejidos. Primero se describió en el cerebro, ¿se acuerdan? En ciertas partes del cerebro, ganglios basales, núcleos dentados, etcétera, en el cerebelo, y también en otros tejidos. Después lo vimos, incluso hicimos un podcast específicamente para la parte hepática y renal. Y bueno, el grado de retención en los tejidos, pues sabemos ahora que es dependiente de la habilidad cinética que tienen estos medios de contraste y que tienen menos retención en los tejidos que están asociados con los macrocíclicos en comparados con los lineales. Y ya se acuerdan que vimos por qué la manera estructural química en que las moléculas protegen al gadolinio cuando están en la manera de anillos o macrocíclicos, pues. Y bueno, obviamente que esta retención de los medios de contraste pues ha generado pues preocupaciones entre pues las agencias primero reguladoras, la FDA, la europea, que fue una de las que primero reaccionó y quitó varios medios de contraste de los que les platiqué. Pues obviamente también a nosotros nos preocupa como radiólogos, a los demás colegas que nos refieren pacientes y evidentemente también a los pacientes, porque cada vez están más informados y ellos saben de las posibilidades de que esto pueda tener una reacción, sobre todo en aquellos pacientes, como ya sabemos, que se les hacen muchos estudios. Y aunque todavía no existe un estándar, por así decirlo, este comité que les digo propone definir la retención de gadolinio como todo aquel gadolinio, en cualquier forma química que esté, que permanece en los tejidos durante una semana o más después de la exposición a los medios de contraste. Y según, ¿por qué una semana? Bueno, porque la vida media de lo que conocemos ahorita en humanos, pues resulta que es más o menos de 1 hora y media en un paciente que tiene una función renal normal, es de aproximadamente 8 horas en aquellos pacientes que tienen una insuficiencia renal moderada y puede ser incluso de 32 horas si tenemos una insuficiencia renal grave. Y bueno, hay que acordarnos que se supone que la estabilidad farmacocinética de muchas sustancias, pero en particular también de los medios de contraste de los que estamos hablando, se considera que llega a una condición de estabilidad o de plató después de unas 5 vidas medias, ¿ok? Por eso se tomó así como que, bueno, para abarcar a todos, pues se tomó arbitrariamente, pues una semana. Y bueno, la tolerancia aguda, las toxicidades de diversas formas químicas de gadolinio, incluido las formas que son elementales o libres y las que están queladas, o sea, básicamente todos los medios de contraste, pues ya son bien conocidas y se han estudiado, ya platicamos de algunas de ellas en otras ocasiones, pero fíjese que gran parte de la toxicidad del gadolinio elemental, ¿sí? O sea, como tal, como átomo, se deriva de su posición en la tabla periódica. Recuerden que el gadolinio está pues más o menos en medio de la línea de la serie de los lantánidos, que son elementos o que son metales de tierras raras, ¿ok? Pero estudiando resulta ser que lo que hace esta interacción es que resulta que hay un concepto que se llama el radio iónico, ¿ok? El radio iónico sería igual más o menos que lo que se llama el radio atómico, es decir, la distancia que hay entre el centro de un núcleo del átomo y el electrón más estable, o el electrón estable que esté más periférico, ¿ok?
Entonces, eso es lo que sería un radioatómico. Y cuando estamos hablando o hacemos referencia no al átomo, sino al ion, pues entonces se llama radio iónico. Pues resulta que el radio iónico, o sea, esa distancia que hay entre el centro y el ion, el electrón que quedó allá, más allá, pues resulta que es de 0.94 angstroms para el gadolinio y es de 0.99 angstroms para el calcio. Entonces, fíjense cómo está bastante cercano. No son exactamente iguales, pero eso permite que sea, que puedan los átomos interactuar químicamente con las otras moléculas. Y entonces, como tal, pues el gadolinio es capaz de competir con el calcio en innumerables procesos biofísicos, incluyendo la interacción y la interferencia, por ejemplo, con ciertas vías celulares, bioquímicas, esas que son, por ejemplo, dependientes del calcio dentro de un sistema, por ejemplo, el sistema retículo endotelial, las reacciones que son enzimáticas que dependen del calcio, las funciones de los canales del calcio que sabemos que existen. Incluso, pues resulta que para la fagocitosis celular el calcio es sumamente importante. Entonces, el gadolinio es un catión trivalente, ¿sí? Acuérdense que tiene 3 libres en su estado de oxidación normal y se une e interactúa con biomoléculas que son muy relevantes y que tienen mucho más afinidad de lo que es el átomo de calcio, que simplemente es divalente. Acuérdense que el calcio tiene 2 positivas, entonces el gadolinio tiene 3, tiene mucha más posibilidad de reacción, más espacios vacíos en su último orbital para poder interactuar y hacer relaciones o química covalente. Entonces, esta interacción, como les decía, puede pues alterar de una manera adversa la cinética enzimática de procesos biológicos y da como resultado pues alteraciones en la homeostasis celular. Después hay disfunción celular, puede haber lesión, incluso muerte, ¿no? Por apoptosis celular. Pero afortunadamente, eso sucede con el gadolinio libre como átomo, les digo, pero la quelación del gadolinio con los carboxilatos de poliaminas, como la heglumina, lo que ustedes quieran, que utilizamos en los medios de contraste, pues ya sea en forma lineal o macrocíclica, tiene unos efectos muy importantes, profundos sobre la toxicidad biológica y la actividad del gadolinio. Y entonces la quelación cambia fundamentalmente la biodistribución y la biodisponibilidad del gadolinio, lo que limita obviamente su capacidad para interactuar con otras biomoléculas e interferir con los procesos dependientes de calcio, porque está quelado. Y a diferencia del gadolinio libre, ¿sí? Que es aquel que no tiene un quelante, pues, y que es capaz de interactuar con moléculas cercanas, de reaccionar, bueno, resulta que este gadolinio libre tiene lo que le llaman en toxicología la LD50, o sea, la dosis letal 50, es decir, la dosis que es suficiente para matar al 50%, en este caso de los pacientes expuestos. Pues fíjense que del gadolinio libre oscila entre 0.1 y 0.2 milimoles por kilo. Pero cuando los quelamos, la LD50 en general de los compuestos de gadolinio, pues es muchísimo más alta. Va desde 0.6 milimoles por kilo hasta 30 milimoles por kilo. Entonces, la quelación del gadolinio en un medio de contraste reduce el umbral de dosis de toxicidad aguda, pues varios órdenes de magnitud, ¿no? Y entonces, fíjense que la dosis estándar, por ejemplo, que utilizamos en humanos es de 0.1 milimol por kilo. Y esta sería básicamente altamente tóxica o mortal, ¿sí? Si se administrara en forma libre, tal cual. Es la dosis que nosotros le damos a los pacientes. Pero esta dosis se encuentra, obviamente, ya cuando está quelada, sí, que es lo que utilizamos, pues muy dentro de lo que es el rango de seguridad. Pero bueno, la retención a largo plazo de estas formas químicas de gadolinio dentro de los tejidos de los pacientes, que incluso tienen una función renal normal, nos habla de que
hay una cierta biodistribución que debe ser muy compleja y que probablemente no entendemos mucho de todos estos tipos de agentes, ¿no? Y bueno, si nos vamos atrás, históricamente lo que sucedió es que se asumió que en pacientes que no tenían enfermedad renal grave, pues todo el gadolínio que era administrado por vía intravenosa, pues se excretaría en un corto plazo y tal cual, o sea, como gadolínio quedado intacto, ¿no? Pero resulta que esta suposición, pues, se utilizó, fue la fundamental para que finalmente la FDA aprobara todo esto, ya que se pensaba que la disociación de quelatos ocurría en una escala de tiempo mucho más lenta, de semanas, incluso de años, que el aclaramiento fisiológico, que era pues de horas o de días, ¿no? Y eso se hace con la estabilidad, o sea, se dejan los frasquitos y se ve cuándo se empiezan a descomponer, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista extracorporal, resulta que sí se comportó, pero posteriormente se demostró que solo los medios de contraste que son macrocíclicos poseen suficiente, vamos a decir así, inercia cinética in vivo, no afuera, sino in vivo, para permanecer estables como un quelato intacto durante todo el periodo de tiempo del aclaramiento fisiológico que se esperaba, ¿ok? Y bueno, resulta que la identificación de varias formas químicas retenidas del gadolínio dentro de los tejidos humanos, particularmente después de que los exponemos a medios de contraste lineales, pues contradice esta suposición, ¿sí? Y obviamente pues nos marca de que hay algo que no comprendemos muy bien, que hay una brecha de entendimiento entre la estabilidad que había o que estaba predicha y la que se observó realmente con los medios de contraste ya en vivo. Y esto sugiere pues que estos medios de contraste experimentan una amplia gama de cambios en entornos químicos in vivo, ¿no? Y que obviamente pueden afectar negativamente su estabilidad, y eso pues se vio hasta mucho tiempo después. Y aunque todavía se están realizando, digamos, pues esfuerzos, ¿no?, para estudios de investigación, para dilucidar qué formulaciones químicas exactas de estas formas de gadolínio se quedan retenidas en los tejidos, pues obviamente que el potencial tóxico, de todos modos, dices tú, bueno, lo puedo proyectar. ¿Se acuerdan que en el último podcast decían que les platicaba que es muy difícil, es fácil detectar por absorciometría atómica y demás la presencia de gadolínio, pero ¿con qué está unido el gadolínio? ¿Cómo es que el gadolínio se deposita en los tejidos químicamente? ¿Con qué se une? Eso es la parte más difícil todavía, que digo que no tenemos un conocimiento de esas variedades o esas entidades químicas que forma el gadolínio, ¿no? Entonces, fíjense que independientemente de esto, las estimaciones actuales sugieren que entre el 0.1 y el 1% del gadolínio que administramos se retiene aproximadamente una semana después de una dosis única. ¿Se acuerdan que también lo vimos en el otro podcast? De 0.1 milimol por kilo cualquier medio de contraste con gadolínio, vamos a llamarlo así en general, ¿no? Y obviamente esto depende, como ya lo vimos, de algunos macrocíclicos, unos más que otros, de algunos lineales, unos más que otros. Incluso acuérdense que platicamos de algunos de los de excreción hepática que se comportan un poco diferentes, ¿no? Entonces depende de esto y también depende, obviamente, de la función renal, aclaramiento renal que tiene el paciente y cómo nuestra comprensión de esta distribución, de esta dinámica, ¿sí?, farmacocinética y del aclaramiento de estas diferentes especies químicas permanece, pues digamos, relativamente limitada, sobre todo en humanos, porque en animales hay algo de información de esto, pues este marco de tiempo de una semana, pues es, como les decía yo hace ratito, medio arbitrario, ¿no? Nada más se tomaron como los 5 vidas medias que típicamente utilizamos en la farmacocinética. Si se fijan, por ejemplo, en otra cosa, acuérdense que el T1 es igual, es el promedio de 5 relajaciones lineales y el T2 lo mismo, ¿no? Es básicamente lo que se toma de una curva exponencial o de decaimiento de ganancia, pero sobre todo de decaimiento, en este caso que estamos hablando de eliminaciones,
para la farmacocinética, ¿no? Entonces, esto significa, por ejemplo, que aproximadamente una semana después de la exposición, pues miren, entre 1 y 1000 y 1 y 100 de la dosis original de 0.1, o sea, esto es de 0.1 a 1 microgramo, ¿sí? Entre 1000 y 100, de 0.1 a 1 microgramo por kilo se retiene en todos los tejidos, ¿ok? Eso sería el punto. Realmente es muy, muy poquito, ¿no? Incluso si administráramos, pues no sé, decenas de dosis acumulativas incluso si todo el gadolinio que estuviera retenido estuviera en forma elemental, o sea, que no estuviera quelado, ¿ok? Pues la cantidad de gadolinio retenido, porque mucho se va a excretar, pues todavía estaría muchos órdenes de magnitud por debajo del umbral de toxicidad que ya sabemos que está establecido, ¿ok? Y vamos a poner un ejemplo. Se ha demostrado que aproximadamente, déjenme ver aquí, el 0.0001, o sea, un punto y 3 ceros y el 1, es una 10 milésima de la dosis inyectada original de gadodiamida se retiene en el parénquima de todo el cerebro. ¿Okay? Si sacamos todo el cerebro y vemos cuánto gadolinio hay ahí, ¿ok? Pero resulta que tampoco es así, porque ya lo vimos que el gadolinio no se distribuye igual en todo el cerebro, ¿no? Ya se ha demostrado que gran parte de este gadolinio está, digamos, secuestrado en reservorios tisulares específicos y entonces la cantidad, digamos, efectiva de ese gadolinio circulante libre que es capaz de tener una interferencia tóxica con esos procesos dependientes del calcio, pues probablemente es varios o muchos órdenes de magnitud menor que lo que estamos viendo nada más como la pura retención. Bueno, paralelo a esto de los estudios químicos, pues los estudios farmacológicos, los toxicológicos, pues también están, como también lo platicamos en el otro podcast, la parte histológica, la parte de análisis de los tejidos después de, ya sea en postmortem de pacientes, pero sobre todo en muchos se ha hecho obviamente en animales y sobre todo en aquellos pacientes que han tenido múltiples dosis o dosis acumulativas y que definitivamente no hay una evidencia convincente de toxicidad, ya sea tisular o orgánica, incluso en aquellos, por ejemplo, que están expuestos a dosis relativamente más altas, ¿no? Como órganos de excreción, o sea, es decir, se elimina por riñones y no tenemos un problema renal como tal, ¿ok? Histológicamente que se describa como tal, ni tampoco, por ejemplo, en el hígado, en aquellos que son de eliminación por hígado, o aquellos que se cree que son particularmente susceptibles a lesiones, como, digamos, el cerebro. Sin embargo, hay estudios recientes en modelos animales que han cuestionado si puede haber una, digamos, una toxicidad tisular muy sutil por la exposición a gadolinio. Hay un estudio reciente que se hizo en ratones que se les expuso, bueno, controles, unos que tenían macrocíclicos, otros que tenían lineales. Y entonces fíjense que en los lineales, bueno, ellos estaban estudiando evidentemente la fibrosis nefrogénica y algunas otras de los síntomas de los que les voy a platicar que tenían que ver con manifestaciones neurológicas de sensibilidad, de quemazón y comezón. Y entonces encontraron que en estos ratones había una densidad de fibras nerviosas intraepidérmicas mucho más bajas en los que les administraron lineales comparados con los macrocíclicos y que estos prácticamente eran igual que los controles, ¿no? Entonces, ellos establecen que podría ser esto una explicación de estos síntomas nerviosos periféricos, como la sensación que les decía yo de ardor, que han informado algunos pacientes después de la administración de gadolinio. Ahora bien, ¿cuál es la importancia clínica del gadolinio que está retenido en los tejidos humanos? Bueno, pues afortunadamente la evidencia sugiere que a dosis clínicas normales, incluso cuando los pacientes se someten
a grandes dosis acumuladas de medios de contraste a lo largo del tiempo, no se ha observado efectos clínicos adversos que estén validados y científicamente en estudios controlados. ¿Ok? Esto es algo que sabemos, ¿no? Ya sabemos que se deposita en cerebro, sabemos, pero no hay algo realmente que nos diga estos pacientes tienen este problema por el depósito de gadolinio per se, que hay una causalidad. Y parece que la mayoría del gadolinio retenido, incluso después de haber sufrido aparentemente la dequelación, ¿sí? O sea, que se disoció, pues resulta que aparentemente se vuelve a asociar ya sea con el mismo ligando, ¿sí? Con el del que se liberó, o a la mejor forma compuestos químicos, pero que son, bueno, con otras moléculas, pues, pero que son biológicamente inactivos, porque pues no tienen una función como tal fuera de la que aparentemente que es bloquear lo del calcio. Y entonces, bueno, estos se precipitan y se asocian con, bueno, pues, con otras estructuras químicas polianiónicas, ¿no? O sea, acuérdense que es un catión, entonces, y que finalmente pueda precipitarse y eventualmente es la explicación de lo que pudiera dar la fibrosis nefrogénica en ciertos tejidos, ¿ok? Pero a pesar de la ausencia de datos en estudios controlados que sugieran una toxicidad por gadolinio retenido en los tejidos, pues hay algunos que han sugerido, o sea, varios estudios que han sugerido una asociación causal, ¿ok? Entre la retención del gadolinio después de la administración de los medios de contraste y, bueno, un espectro de síntomas que en el documento del American College dice una miríada de síntomas, pero que realmente de lo que está reportado es una minoría de pacientes. Ellos describen ahí que son 150 pacientes. Es un espectro de síntomas y signos que están informados en estos estudios y que incluyen pues quejas neurológicas, cognitivas, dicen que tienen así que quedan como con el cerebro nublado, así viene tal cual en la tabla. Alteraciones musculoesqueléticas que tienen rigidez en las articulaciones, dolores espontáneos en los músculos y muchas cosas no específicas como también las posibles elevaciones de ciertos niveles de citocinas. Y entonces a esto que se está describiendo se le está empezando a dar nombres diferentes. Y a lo mejor ustedes ya lo han leído. Hay unos que se llaman o que le dicen enfermedad por depósito de gadolinio. Hay otro que dice enfermedad por almacenamiento de gadolinio. Hay otro que no le dicen enfermedad, pero le ponen condición por almacenamiento de gadolinio. Hay otro que se llama como una idiosincrasia o reacción alérgica o inmunológica al gadolinio. Y bueno, de hecho, por ejemplo, les digo, en este caso hay quienes han propuesto una reacción inmunológica retardada, ¿no? al gadolinio como un mecanismo de estos síntomas que están diversos, pero hasta la fecha no existe ninguna evidencia científica que apoye este mecanismo, no se ha demostrado ningún mecanismo. Entonces, pues esto resulta interesante, por ejemplo, también mencionar que el momento de estas asociaciones, de lo que cuentan los pacientes, pues hay unos que lo hacen en minutos después de la administración del medio de contraste y hay otros que se tardan meses en hacerlos, ¿no? Entonces, este sería ¿cómo les digo? Una presentación, una sincronización entre la administración y los síntomas que de alguna manera es pues, no muy congruente, porque esto se ha descrito, bueno, tanto en lineales como en macrocíclicos, y la frecuencia de estos informes no parece que esté correlacionada ni con una subclase de los medios de contraste, ni con cantidades tampoco del gadolinio del gadolinio retenido que esté ahí y que sea relativo, por ejemplo, con esa inyección, ni tampoco con lo que sabemos que se deposita en los tejidos humanos o en animales en los estudios que ya tenemos post-mortem. Entonces, dichos informes son también muy difíciles de conciliar y de atribuir a la retención de gadolinio porque ahora pues ya sabemos muy bien que la exposición a los macrocíclicos se asocia con niveles pues marcadamente bajos, a veces indetectables del gadolinio
retenido en comparación con lo que sucede en los contrastes lineales. Y a pesar de la falta de evidencia convincente de una asociación causal entre la exposición a los medios de contraste y la aparición de estos síntomas, que son muy diversos, pues fíjense, ya se empezó a mercantilizar esto, ya empezaron a aparecer clínicas para tratar a individuos, a pacientes, por una presunta toxicidad al gadolinio, ¿sí? ¿Y saben lo que les hacen? Les hacen una terapia de quelación. Una terapia que ya demostró ser de una seguridad y eficacia muy cuestionable cuando se trató de hacer, y bueno, de hecho se hizo para el tratamiento y para muchos pacientes que tenían la fibrosis nefrogénica y que finalmente no les quitó la sintomatología. Entonces, por esta razón, el Comité de Medicamentos y Medios de Contraste del Colegio Americano de Radiología pues considera que un término específico para una enfermedad pues sería inapropiado en este momento porque eso supondría una asociación causal que hasta el momento no se ha probado por ninguna investigación científica. Y la otra cosa, ¿no?, es que el tratamiento de una constelación de síntomas muy dispares y que no tiene un mecanismo claro, porque no se ha confirmado ninguno de ellos, pues de que esto sea una enfermedad o que sea causa de, pues obviamente que pone a los pacientes en riesgos innecesarios porque los vamos a empezar a tratar sintomáticamente o por supuestos, hipótesis como de la quelación, sin que realmente sepamos que eso es lo que está pasando, ¿no? Y entonces el riesgo puede resultar, por ejemplo, de lo que ya se ha demostrado que pasó con lo de la fibrosis nefrogénica, que esta quelación, pues primero te quita muchos cationes séricos que son esenciales, y la otra es que hace un reequilibrio de lo que ya estaba depositado y obviamente lo puede volver a mandar a otros tejidos, a otras partes, durante la quelación. Lo saca de un lado, pero finalmente lo puede mandar en otro, ¿no? Entonces, incluso se manejó el término de una nueva enfermedad que se llamaba no NSF, o sea, no fibrosis sistémica nefrogénica, para los pacientes que tenían síntomas que eran atribuidos a la retención de gadolinio a largo plazo, pero todavía, como les digo, está muy controvertida por varias razones. Primero, porque no existe un mecanismo de enfermedad que sea creíble, ¿ok?, o que abarque todos los síntomas informados. O sea, algo así no está todavía establecido. En segundo lugar, el momento de inicio de los síntomas es muy inconsistente porque aquellos pacientes en los que el inicio ocurre minutos después, por ejemplo, de la administración del medio de contraste, pues obviamente ni siquiera hay tiempo suficiente para que el contraste, pues ya no digo que alcance un equilibrio, ¿no?, sino para que ni que se elimine, ni mucho menos para que se depositen los tejidos y que esa sea la causa. Tercer lugar es que muchos síntomas que, fíjense, para empezar son de encuestas, o sea, están autoinformados por los pacientes, es lo que qué sintió usted, pues son inespecíficos y si lo vemos, probablemente están presentes en casi todos los ensayos clínicos de farmacología o de la industria farmacéutica, pues, que entran en fase 3, o sea, cuando ya lo abrimos a los pacientes. Cuando les preguntamos cosas, incluso los placebos, que es líquido, que es agua, que es algo que es aparentemente inactivo, también presenta reacciones secundarias de las mismas que le estamos asociando. Creo que alguna vez ya les platiqué hace tiempo en un podcast también. A mí me tocó participar en un estudio de medios de contraste cuando estaba en Boston. Y bueno, pues obviamente el medio de contraste nosotros estábamos cegados porque venían diferentes dosis y demás, pero el paciente tenía que pues leer todo y darnos el consentimiento y demás. Bueno, una paciente a la que le inyectamos en la resonancia magnética cayó en paro. Y entonces obviamente pues se abrió el estudio y se vio qué era lo que le había pasado. Resulta que lo que le había tocado a ella era solución salina, pero el simple hecho de saber que le habíamos inyectado pues provocó eso, ¿no? Entonces sabemos el efecto placebo. Y otro punto, ¿no?, que sería como el cuarto aquí según mis notas, pues algunos de estos síntomas que están informados por los pacientes, pues de hecho podrían incluso estar presentes antes de
que le diéramos contraste al paciente. Incluso algunos de esos podrían ser la razón por la cual se le pidió la resonancia al paciente, porque el paciente presentaba ciertos síntomas como el problema de esa nublazón en la cabeza, como del nervio periféricos, en fin, en donde estás pensando en una neuritis, en donde estás pensando en una esclerosis múltiple, en donde estás pensando otras cosas y le pides la resonancia, todos los síntomas probablemente ya los tenías también, incluso, como les digo, pudo haber sido el motivo de la orden del examen de resonancia magnética. Pero bien, ¿qué ha sucedido con el uso de estos medios de contraste? Pues fíjense que allá en el 2017 la FDA evaluó los datos existentes y no encontró evidencia científica que sugiriera una asociación causal entre la exposición de estos medios de contraste y el desarrollo de síntomas de pacientes con función renal normal. ¿Ok? Y bueno, de hecho, si recuerdan, varios pacientes en este tiempo, después de que se supo, hicieron acciones legales, ¿no?, contra los fabricantes de los medios de contraste, los demandaron en busca de daños y perjuicios por los síntomas que presentaban. Y esto, hasta el momento, ¿sí? Obviamente no seguí todo, pero de lo que leí, pues parece que casi todos esos litigios se han cesado y los demandantes ya retiraron esto, sobre todo después de, esto no lo sabía, pero hubo un fallo de Davis y McKesson Corporation el 25 de octubre del 2019, fíjense, en un tribunal del 9º Distrito de Arizona que confirmó los hallazgos de la FDA en la medida en que dictaminó que no existe evidencia convincente entre la exposición de los medios de contraste con gadolinio y la enfermedad que no fuera la nefrosis, la fibrosis nefrogénica. ¿Okay? Entonces, no nada más hizo eso el juez o el distrito, ¿no?, sino que negó la moción de los demandantes prohibiendo los casos que ya estaban existentes en un litigio multidistrital, ¿sí?, este juez de distrito, y además evitó futuros litigios colectivos, porque esto era una situación colectiva. Entonces, para fines prácticos hizo jurisprudencia, creo que le dicen así los abogados, sentó antecedentes y para fines prácticos esto ya, bueno, acabó al menos en esta parte, ¿no? De hecho, este tribunal de distrito dictaminó que la mayoría del testimonio, fíjense, de los testigos expertos que pusieron ahora, que eran los que proporcionaba la defensa, pues, de los demandantes, no era válido porque estaba en conflicto con las mismas declaraciones que habían hecho los mismos testigos expertos en otras reuniones legales y científicas, incluso, por ejemplo, en aquella del 2017, en donde la FDA estableció que no había evidencia de lesión. ¿Okay? Pero bien, a pesar de la ausencia de datos científicos que indiquen daños por la retención de gadolinio, existe la posibilidad, obviamente, de efectos que fueran sutiles o raros y que no los medimos, no los conocemos. Entonces, debido a la acumulación del gadolinio en los tejidos del sistema nervioso central, la FDA, porque eso sí existe, eso lo hemos, desde el 2014 ya lo hemos platicado aquí, bueno, pues la FDA requirió que los 4 fabricantes de medios de contraste con gadolinio, es decir, Bayer, Bracco, GE, Gerbet, participaran en un ensayo prospectivo, multicéntrico y longitudinal. Y de hecho este estudio está en el clinicaltrials.gov, si lo quieren buscar, y se llama, lo voy a decir en español, algo así como efectos de movimientos corporales y habilidades mentales en pacientes que recibieron medios de contraste a base de gadolinio para exámenes por resonancia magnética varias veces en 5 años. Ese es el estudio, pero si lo quieren buscar como tal, se llama Odyssey. El estudio como Odyssey con doble S. Y bueno, este estudio está diseñado para detectar esos síntomas neurológicos y de otro tipo que ya están asociados con la exposición al gadolinio, que son de los que les platicaba. Y bueno, aunque este estudio obviamente no es exhaustivo y el alcance que tiene, pues ni en la duración, ni a lo mejor todo el diseño como tal, pues actualmente se está realizando, vamos a ver qué resulta.
y a su debido tiempo puede proporcionar obviamente una pues evidencia razonablemente convincente para un lado o para el otro, ya sea para afirmar o cuestionar si la retención de gadolinio causa daño. Y junto con esto, ¿no?, los Institutos Nacionales de Salud, el Colegio Americano de Radiología, incluso el RSNA, que fue donde yo leí, pues ellos no reconocen que exista una enfermedad que esté asociada con el depósito de gadolinio, pero obviamente apoyan la necesidad de estudiar esta situación y de tener más información. Y entonces, ahí fue donde se juntó este comité para ayudar en estos esfuerzos. Y entonces el Comité de Medicamentos y de Medios de Contraste del American College, pues propone y respalda, junto con las demás sociedades, el término que yo les decía ahorita, ¿no?, de síntomas asociados con la exposición al gadolinio. En inglés es SAGE, Symptoms Associated with Gadolinium Exposure. ¿Ok? Entonces, este término está destinado a reemplazar los que ya se utilizan en la literatura, como lo que les dije que era enfermedad por depósito de gadolinio, la enfermedad por almacenamiento de gadolinio, la condición por almacenamiento, la hipersensibilidad y cualquiera de las otras nomenclaturas que se hayan utilizado. Y la situación es que todas ellas aparentemente tienen una como relación causal entre esto y lo que sea que sean los síntomas, pero por lo pronto, pues no se ha demostrado y lo que se necesita es estudiarlo. Pero lo que se propuso este comité es definitivamente decir, bueno, para ponernos de acuerdo y estandarizar esto, pues vamos a estandarizar para empezar el término de posteriormente cómo hacer una búsqueda bibliográfica, porque si no, esto va a ser una confusión increíble, ¿no? Entonces, este término de SAGE se refiere a los síntomas que no están relacionados con los efectos establecidos de inicio temprano, es decir, no están relacionados con la hipersensibilidad aguda que ya está descrita, ni con las reacciones fisiológicas, ni tampoco es el tardío, es decir, con la fibrosis nefrogénica que básicamente se presentan en aquellos pacientes que tienen enfermedad renal grave. ¿Ok? Y entonces queda nada más para todos aquellos extra. Déjenme buscar aquí la tabla. La debo de tener por aquí en mis notas. ¿Dónde viene? Sí, alguna vez se las platiqué, pero es una tabla, ¿ok?, en donde vienen los síntomas que están asociados a gadolinio, ¿ok? Que les digo, pues es el término que está sugerido. Entonces, hay después como título de la tabla, como la parte más arriba de la tabla, dice respuestas potenciales, biológicas, celulares o fisiológicas de la exposición de los medios de contraste basados en gadolinio. Y entonces se divide en tres partes. Primero en dos partes. Uno que dice científicamente validado, una relación causal, causa-efecto. Y la segunda dice relaciones causales no definidas. ¿Ok? Dentro de la primera, que es la que les digo que son científicamente validados, existen dos. Los que son los efectos crónicos, que es la fibrosis sistémica nefrogénica, y los efectos agudos. De los efectos agudos hay dos que les platiqué ahorita, unos que se llaman, ya lo habíamos visto en otro podcast también, que se llaman reacciones fisiológicas y las otras que se llaman reacciones de tipo alérgico. En las reacciones fisiológicas, pues son la respuesta vasovagal, que sienten calor, que sienten un sabor como metálico en la boca, náusea, vómito, dolor de cabeza, fiebre, algo de escalofrío, flush. Esas son las reacciones fisiológicas normales de la administración de un medio de contraste. Las otras son las tipo alérgico, que sería una leve, pues que básicamente tiene prurito, moderada, que tiene un poco de edema facial, pero obviamente no tiene problema ni de disnea ni disfunción, y la severa, la que necesitamos ya darle tratamiento por broncoespasmo, edema laringio o shock, ¿no? Y el SAGE o SAGE, ¿sí?, que están descritos, que como les digo son muchísimos, pero se ha descrito cefalea, dolor de huesos y articulaciones, rigidez de articulaciones, espasmos musculares, fatiga,
el brain fog, que le llaman así como nublado, como que tienes, no piensas muy bien, muchos problemas en las extremidades, tendones con mucho dolor, ligamentos con dolor, manos que se quedan rígidas, dolor neuropático, periférico, en fin, todo esto son lo que les digo que es el SAGE, a diferencia de las otras cosas que les estaba platicando. ¿Ok? Entonces, yo les decía que, déjenme regresar aquí a la parte de mis notas donde estábamos antes de que me regresara a la tabla. Bueno, ya les platiqué todo esto. Entonces, básicamente, la propuesta esta está diseñada para, como les decía, permitir a los investigadores, a los médicos que estamos en esto, describir los síntomas que están asociados temporalmente con la exposición al gadolinio sin atribuirlos necesariamente de una manera causal a una enfermedad. Y esto se debe a que cualquier enfermedad hipotética pues se basaría principalmente en conjeturas en este momento y no sería generalmente reconocida, ¿no?, como por la comunidad médica, porque aún no se ha demostrado una asociación causal a través de la investigación científica. Y entonces se espera que esta nomenclatura pues articule, por así decirlo, mejor el estado actual del conocimiento, es decir, que permite la discusión sin atribución prematura de que esto es una enfermedad y que mejorará la comunicación en las investigaciones que están relacionadas con el tema. Y este término pues brinda la oportunidad de un, digamos, mayor refinamiento en caso de que surjan pruebas futuras y que obliguen a la FDA o al Colegio Americano de Radiología y a otras entidades a reevaluar la posible asociación causal entre la retención del gadolinio a largo plazo y los síntomas. Sin embargo, en este momento, los datos científicos y clínicos actuales sugieren más que esto sea una relación de coincidencia y no de causalidad. Pues bien, espero que haya sido interesante esta como revisión del tema, utilizando como excusa la introducción de este término que seguramente pues se aprobará y se aceptará y así lo seguiremos viendo en la literatura, lo que quede, lo que se publique con respecto a estos síntomas que presentan los pacientes y esperemos que, finalmente vayamos teniendo una mejor comprensión de esto. Agradezco mucho su atención, espero, como les digo, que haya sido de su interés. Me gustaría mucho saber sus sugerencias, comentarios en las diferentes plataformas de Memorándum y nos escuchamos en la próxima.